Carlos III fue un rey ilustrado que siempre vivió cerca de la naturaleza. En sus partidas de caza se sentía libre de las obligaciones de palacio y de la rígida etiqueta de la corte, pero sobre todo se sentía en contacto con la atmósfera y el paisaje campestre. Las cacerías eran un pretexto para la distracción y el esparcimiento de casi todas las cortes europeas, pero en el siglo XVIII estaban en su apogeo las ideas de Jean-Jacques Rousseau, el filósofo francés que proclamaba el regreso a una vida más sencilla y en contacto con la naturaleza. Según Rousseau, el bosque era el medio natural del hombre. La observación en detalle del paisaje y la búsqueda de la naturaleza humana eran más importantes que la cultura de las ciudades. La contemplación de estos espacios estimularía en el hombre la capacidad de análisis, en contraposición con el misticismo religioso de tiempos anteriores. La exaltación de lo natural quedaba por encima de la piedad religiosa. El mundo concreto que el hombre habitaba pasó a ser más importante que los mundos que proponían la fe. Describir y clasificar la naturaleza fueron las dos grandes actividades de los intelectuales de la época, tareas que respaldaron a su vez los reyes y gobernantes. El Palacio de Caserta, edificado por Carlos III en su etapa napolitana, se alzaba en medio de un inmenso valle artificial que era más importante que el propio edificio. Cercado por enormes murallas de árboles que formaban avenidas de apariencia infinita, Carlos III fue un creador de formas naturales, un constructor de ideas típicas de la Ilustración. Para él y los filósofos del momento, la naturaleza era un telón de fondo indispensable para el desarrollo del espíritu. En Italia, y más tarde durante su reinado español, Carlos III fue un impulsor de prácticamente todas las formas y tipos de jardín. Los salones de plantas, las pérgolas, parterres, cuadrantes y arboledas se desarrollaron dentro y fuera de sus residencias. En sus lugares de trabajo, dispuso siempre de áreas verdes donde poder distraerse, alternando las actividades de gobierno con los paseos en silencio, ejercitando una forma de reflexión cotidiana. El agua era también otro elemento básico del pensamiento naturalista. El jardín paisajístico era la imitación deliberada de un fragmento ideal sacado del campo. Aquí, el agua jugaría un papel primordial, como lago, arroyuelo o fuente. Este era un teatro de la naturaleza, un escenario idóneo para acercarse a las ideas en boga y para huir del ajetreo de las grandes ciudades que, para Rousseau, eran los abismos de la raza humana. Supo rodearse de un buen equipo de colaboradores que iban a transformar poco a poco el metabolismo de la capital. El objetivo
era acercar la naturaleza al viejo Madrid, una ciudad árida y que había permanecido anclada en otra época. Durante su reinado, el monarca aprobó la construcción de numerosos edificios públicos, contando con el concurso de varios arquitectos de gran capacidad. Tratando de evitar al máximo los escollos burocráticos, el rey aprobó los planos para la nueva Casa de Correos, la aduana, la Academia de Bellas Artes, el Observatorio, el Museo del Prado, la Puerta de Alcalá y el Hospital de Atocha, hoy convertido en el Centro Reina Sofía. Pero quizá sus obras más personales fueron el Jardín Botánico y el Paseo del Prado, originalmente llamado Salón del Prado. La idea de hacer en plena ciudad avenidas de árboles era algo muy adelantado para la época. Primero era equiparar los árboles a una forma de arquitectura y segundo era utilizarlos para trazar líneas divisorias dentro de la ciudad. Plantó miles de árboles dispuestos en línea que formaban un muro vegetal alrededor del casco urbano. Utilizando nombres actuales, estas alamedas describían el siguiente itinerario: Puerta de Alcalá, Calle Serrano y Plaza Colón. Luego bajaban por Génova, Sagasta, Carranza y Alberto Aguilera. La idea de bulevar todavía no existía en Europa, pero los reyes ilustrados habían empezado a construir paseos para el encuentro de las personas importantes. Sin duda, esto estimuló a Carlos III para llevar adelante las obras del naciente Paseo del Prado. El rey trazó el eje norte-sur de la ciudad. Luego mandó desecar estos terrenos, que antes constituían una cañada, y ordenó nivelar la superficie para la colocación de los árboles. He aquí el resultado, tal como nos ha llegado hasta hoy. El Paseo del Prado, la obra de urbanismo más interesante de Madrid, formada por hileras de álamos y plátanos orientales que crecieron con gran rapidez debido al terreno acuoso donde están emplazados. Este eje norte-sur sería más tarde prolongado y conocido como la Castellana, es decir, como el gran bulevar que ordenaría el espacio del Madrid actual. A su vez, el Paseo del Prado estaba inspirado en el gran eje de Caserta, la ciudad ideal que el rey había edificado cerca de Nápoles. Este eje monumental, de casi 3 kilómetros, era la base del proyecto y tenía numerosas fuentes, cascadas y estanques. Carlos III deseaba también introducir el agua en el Paseo del Prado. Con este elemento iba a dar por finalizada la iniciativa. En el 18, las fuentes eran un capítulo muy desarrollado. Había escultores exclusivamente dedicados a ellas. Caserta y muchos otros palacios remataban sus avenidas con estanques y fuentes. Sin duda, el modelo de Versalles era el más imitado por sus dimensiones y el marco teatral que conseguía. La idea de los arquitectos era trazar una línea divisoria para ordenar el espacio, pero en definitiva se trataba de crear un efecto óptico espectacular, un marco lleno de efectismo que serviría para los encuentros de la aristocracia y nobleza. En estos escenarios únicos, las reuniones de los notables adquirían otro carácter. Carlos III pensaba en estas perspectivas, pero sobre todo deseaba sacarlas del ámbito palaciego y aplicarlas a la ciudad concreta que era Madrid. Ventura Rodríguez sería designado para tal fin. Primero, dispuso la colocación de una fuente en uno de los extremos que con sus juegos de agua marcaría la estación inicial del paseo. Al centro dispuso otra, más pequeña, que adornaría la parte intermedia del proyecto. Luego concibió una tercera fuente, tan grande como la primera, para marcar el fin del trayecto que iban a seguir los paseantes y carruajes. Era una elipse inspirada en la romana Plaza Navona
que también tenía dos fuentes principales en sus radios. El Paseo del Prado, sin embargo, incorporaría a los árboles que taparían la fachada de los edificios y que lo acercarían al moderno bulevar. Este es el aspecto aproximado que ofrecía en el siglo pasado, con sus 4 hileras de árboles y la fachada del Museo del Prado en uno de sus laterales. Luego, el trabajo del arquitecto se centró en los detalles. Una fuente estaría dedicada a Apolo, el dios griego del sol, de las artes y de la medicina. En la parte inferior colocó a las 4 estaciones y en la cúspide trazó una figura del dios sosteniendo una lira. La estatua principal se debe al escultor Giraldo de Vergaz, mientras que las 4 estaciones son obra de Manuel Álvarez. Apolo, el dios múltiple, era un arquetipo de la cultura grecolatina. Durante la época de Carlos III, esta figura mitológica ocupó un espacio destacado en los jardines y paseos del período. Los gestos, facciones y actitudes de estos héroes antiguos fueron copiados, tal vez, para recuperar la sabiduría de sus creadores. El arte romano fue estudiado como modelo para superar el barroco del siglo anterior. Además, la Roma republicana sirvió como referencia para la evolución del pensamiento político. El modelo de ciudad romana era sinónimo de buen gobierno y eficacia en la gestión del Estado. Los ingenieros de Carlos III habían sido los primeros en descubrir Pompeya. Estos hallazgos habían conmovido al mundo y acentuado el interés que el rey sentía por la antigüedad. El soberano se sentía parte de la vanguardia europea que quería modificar la sociedad a partir de una nueva lectura del mundo romano. En su juventud, también había patrocinado el descubrimiento de Paestum. Esta ciudad, edificada en honor del dios Neptuno, fue tal vez la inspiración que dio origen a la fuente que lleva su nombre. Neptuno, dios del mar, sería la figura central de la próxima creación de Ventura Rodríguez. Al margen del aspecto decorativo, hay que añadir que en el siglo XVIII el tema del mar era un asunto de Estado. Quien dominara el mar se convertiría en el dueño del mundo, y la seguridad de las colonias dependía de la marina y su movilidad sobre los océanos. Emergiendo de las aguas, Neptuno era también el emblema de las grandes expediciones que tan en boga estaban en aquel tiempo.
Los trabajos para concluir la obra tardaron 10 años y Ventura Rodríguez tal vez consiguió realizar la fuente más hermosa de la ciudad. A algunos metros del dios del mar se levantaría la diosa de la tierra, Cibeles, la tercera y última etapa del Paseo del Prado. Este monumento simboliza la fertilidad del mundo habitado y de la diosa emana un aire de quietud y severidad. Los leones representan las figuras de dos desdichados personajes, Hipómenes y Atalanta, que fueron convertidos en fieras por haber tenido unión carnal en un recinto sagrado. Estos temas mitológicos eran la moda casi permanente del siglo y agradaban al rey, quien aprobó con entusiasmo los bocetos de Ventura Rodríguez. La diosa fue realizada por el escultor Francisco Gutiérrez, mientras que los leones son obra de Roberto Michel. Otra de las iniciativas que el rey dispuso para esta zona fue la Puerta de Alcalá, y para ello convocó a un concurso. Ventura Rodríguez presentó numerosos bocetos neoclásicos. La idea del rey era hacer una portada simbólica de la corte y que a la vez fuera una puerta de control de las personas y bienes que entraban en Madrid. Después de un riguroso examen, Carlos III se inclinó hacia los dibujos y estudios que realizó Francisco Sabatini, basados en el barroco romano. La puerta representaba dos ideas complementarias. Era un arco triunfal en conmemoración de Carlos III como rey inspirado en la obra de los emperadores romanos, y era una entrada escenográfica a la capital del reino por la carretera que la ponía en comunicación con Francia y por consiguiente con la Ilustración europea. El escultor Roberto Michel diseñó los niños sentados sobre la cornisa, mientras que Francisco Gutiérrez realizó los escudos, corazas y lanzas que están en el otro lado. Durante su reinado español, Carlos III solía trasladar su residencia de acuerdo a las estaciones. En el otoño vivía en el Escorial. Durante el invierno residía en Madrid y El Pardo. En primavera se trasladaba a Aranjuez y en verano a La Granja. En estos 5 lugares buscaba la tranquilidad en compañía de sus colaboradores más cercanos, pero sobre todo buscaba la naturaleza en su mejor momento. La primavera significaba para Carlos III su encuentro con la botánica, ya que casi todas las plantas florecían entre abril y mayo, y no había otro método de clasificación más que a través de las flores.
En los sitios reales, el rey había creado numerosos invernaderos con el propósito de convertir la botánica en una de sus aficiones predilectas. En el 18, la botánica fue una de las actividades científicas más desarrolladas. Muchos especialistas dispusieron por primera vez de los medios técnicos para abordar el estudio de las plantas. Europa entera descubría la atracción por el mundo vegetal. El universo verde y húmedo de los helechos se puso de moda. Carlos III se había iniciado en la botánica cuando tenía 10 años y vivía en el Palacio de la Granja, rodeado de maravillas naturales. Sus maestros franceses e italianos le habían enseñado el sistema Tournefort de clasificación. Para el carácter solitario del infante, la botánica fue un juego eficaz de formación académica. Este famoso cuadro de Jean Ranc le muestra en el momento de clasificar algunas especies. En la confección de estos álbumes residía gran parte del interés que suscitaba la botánica. Aquí quedaban guardadas y debidamente en orden cada una de las especies que en el siglo XVIII aumentaban sin cesar debido a los descubrimientos que traían las expediciones. Estos hallazgos de nuevas flores y plantas fueron la gran inspiración para Carl von Linneo. Este botánico sueco tenía en Estocolmo un gran laboratorio vegetal. Aquí, Carl von Linneo había encontrado un nuevo y revolucionario método para clasificar las plantas. Hasta ese momento, cada flor recibía una serie de complicados nombres, a veces de hasta 12 palabras en latín, según la forma de sus hojas o el número de sus pétalos. Linneo, en cambio, se fijó en las partes reproductoras de la flor y de esta forma introdujo un elemento erótico en la botánica del siglo. El sistema sexual de las plantas, así denominó Linneo a su método, revolucionó la ciencia. A partir de su obra, la clasificación de las plantas podía ser un pasatiempo cotidiano salpicado de suave erotismo. ¿De qué manera este venerable naturalista sueco había colocado el sexo de las plantas delante de los ojos de media Europa? Los estigmas o partes femeninas de la flor definían la clase. Los estambres o partes masculinas, el orden. Así, cada planta recibía un nombre propio y sencillo. Pero Linneo hacía comentarios al margen atrevidamente eróticos con referencia al número de hombres y mujeres que había en el mismo lecho nupcial, es decir, en la flor. En una de sus obras describe a una princesa candorosa, desnuda, seductora, con las piernas encadenadas frente a la lengua de fuego de un dragón. En otro párrafo dice: había 20 o más machos en un mismo lecho con la hembra, para definir el estado de la amapola y el tilo. Mientras los hombres de ciencia valoraban el gran hallazgo de este hombre, su libro Species Plantarum se puso de moda entre la aristocracia. Las metáforas del botánico sirvieron para que muchos se interesaran en esta materia. La lectura de estas inocentes fábulas harían la delicia de la nobleza en sus reuniones galantes. Esta identificación del sexo femenino con las flores era una idea que venía de la antigüedad y que volvió a entusiasmar a la élite del XVIII y su prodigiosa vida social. Carlos III vivía en medio de este mundo
pero su carácter solitario le hacía contemplar la frivolidad del siglo con gran distanciamiento. Su círculo de amistades íntimas era reducido. Según se cree, era un hombre callado, de carácter afable, que no alzaba nunca la voz más de lo necesario y que irradiaba autoridad. Pero en esta vida tan austera había una sola excepción: la naturaleza y la construcción de jardines y pequeñas arquitecturas. En este aspecto, el rey se entregó a la moda del siglo sin vacilaciones. Levantó grutas con estalactitas de piedra y cascadas artificiales, parodiando los ambientes primitivos que estaban en boga. Sir William Chambers, cerca de Londres, había creado los famosos Kew Gardens. A esta moda por los ambientes, que se denominaban primitivos, se unió la exaltación por lo oriental. En los Kew Gardens se llegó a edificar una pagoda de 10 plantas de alto. La moda china invadió los salones y jardines. En este clima de exaltación por lo natural, Carlos III decidió apoyar la creación de un nuevo jardín botánico para Madrid. El 23 de noviembre de 1773, un equipo formado por el secretario de Estado Grimaldi y el primer catedrático de botánica, Casimiro Gómez Ortega, propuso al rey la idea de trasladar el antiguo jardín de Migas Calientes hacia el interior de la ciudad. A esta iniciativa se sumaron también el Sumiller de Caux, duque de Losada, y el intendente del viejo jardín, Mucio Zona. Francisco Sabatini, el arquitecto del rey, organizaría los planos con un criterio más amplio. Aquí habría espacio para los cuadrantes, semilleros y almácigos de especies tanto decorativas como de aplicación práctica. Sabatini dibujaría la puerta real del jardín que da hacia el Paseo del Prado, culminándola con un frontón triangular. La puerta real solo se abriría para la entrada del rey, tradición que se conserva hasta hoy desde los tiempos de Carlos III. La inauguración se produjo en 1781, con la asistencia de la aristocracia madrileña en pleno. El nuevo jardín nacía en uno de los costados del Paseo del Prado, es decir, en el mismo centro del Nuevo Madrid que Carlos III estaba impulsando. La puerta lateral fue obra del joven arquitecto Villanueva, quien fue comisionado más adelante para ultimar el conjunto. El jardín botánico fue el primer espacio verde, no privado, a donde podían entrar todos los ciudadanos. Con la supervisión periódica del monarca, el jardín exponía una gran variedad de especies. Había plantas ornamentales y medicinales. También había especies útiles para cordelería, tinturas, aceites y resinas.
Se exponían y estudiaban diferentes tipos de madera para embarcaciones, ebanistería y construcción. Un sistema de riego que cubría las 3 terrazas del jardín funcionaba día y noche. En los almácigos y viveros se experimentaban algunas variedades para su aplicación en el campo. Las plantas alimenticias ocupaban un lugar destacado. El mejoramiento de la producción agrícola era uno de los temas que más interesaba al rey. En casi toda España se plantaron nuevas variedades de trigo, olivos y otras especies. Justamente enfrente del Jardín Botánico, Sabatini se disponía a terminar el Hospital General de Atocha, conocido actualmente como Centro de Arte Reina Sofía. La botica de este enorme plantel se vería mejorada por la proximidad del jardín, de donde saldrían las plantas medicinales para su estudio y aplicación. A corta distancia del hospital, los investigadores seleccionaban las especies curativas que pasarían a los laboratorios. En esta época, Casimiro Gómez Ortega reeditó el gran tratado de flora hispánica de Joseph Kerr, así como el valioso manuscrito de México de Francisco Hernández. Al mismo tiempo, se divulgaron por todo el país las obras de Carl von Linneo. Entre otras, la quina de Colombia proporcionaría fama a España entre los boticarios europeos, ya que esta planta era muy eficaz para la curación de la malaria. Los especialistas de aquellos años vieron aumentadas sus posibilidades con las especies que empezaron a llegar de América con mayor regularidad. En el 18, la botánica transformó la investigación y la enseñanza en España. Incluso los botánicos llegaron a tener prerrogativas para examinar a médicos, cirujanos y boticarios, a pesar de que estos llevasen muchos años ejerciendo su profesión. Con anterioridad, tanto la Marina como el Ejército habían creado jardines de plantas medicinales en Barcelona, Cádiz y Algeciras. En boticas bellamente decoradas se producían intercambios y tertulias en las que los personajes más cultos de la población se reunían para comentar los últimos adelantos científicos de la política ilustrada de Carlos III. Aquí terminaba el ciclo de la naturaleza que el monarca había puesto en marcha durante su reinado. Quedaba pendiente el tema de los viajes a ultramar, al cual pasaremos de inmediato. En el siglo XVIII, algunas potencias europeas organizaron expediciones a las tierras más lejanas con fines científicos. Por su parte, Carlos III y sus ministros ilustrados también respaldarían numerosos viajes de exploración al continente americano. El deseo del rey era colocar a España en el concierto de naciones europeas que buscaban por su cuenta los hallazgos de la ciencia. Esto
provocaría un mejoramiento en la medicina, farmacia y mineralogía, y al mismo tiempo daría un nuevo impulso a la cartografía y sus aplicaciones militares. Relacionar la investigación científica con el mejoramiento global de todo el país era un planteamiento típico de la Ilustración. En esta época, el naturalista francés La Condamine había participado en un viaje al Perú para medir el achatamiento de la Tierra. El inglés Cook fue comisionado para medir la distancia exacta de la Tierra al Sol en los mares del sur. Cook recorrió casi todo el Pacífico trazando un mapa muy exacto de esta parte del mundo. Celestino Mutis, nacido en Cádiz, sería el personaje clave en esta nueva etapa de la nueva ciencia española y americana. En 1760, con 28 años, se embarcó hacia Colombia acompañando al nuevo virrey de Carlos III. Más tarde, recibió el encargo desde España para dirigir una expedición principalmente botánica en aquellos territorios de Nueva Granada. En este viaje apasionante por parajes inexplorados, Mutis herborizó más de 20.000 plantas, es decir, reunió la segunda colección más grande del mundo. Desde Colombia, Mutis envió valiosas muestras del árbol de la quina al sueco Carl von Linneo. También sostuvo intercambios con Humboldt y Bonpland a su paso por estas tierras. Su enorme reputación traspasó las fronteras y se convirtió en uno de los botánicos más connotados del momento. Las obras y hallazgos de Mutis llenaron de satisfacción a Carlos III, que veía ratificada su política científica frente a las otras naciones europeas. En México había existido una fantástica cultura autóctona precolombina que fue recogida por el médico Francisco Hernández en tiempos de Felipe II. Durante 7 años, la expedición de Hernández había investigado los conocimientos botánicos que poseían las culturas mexicanas para enviar más tarde sus trabajos al rey, quien los conservó en la biblioteca de El Escorial. Ahora, Carlos III enviaría a Martín Cessé y José Mariano Mociño, médico y naturalista respectivamente, para confirmar y ampliar aquellos estudios. Cessé logró reunir un herbario con casi 4.000 plantas, de las cuales 2.500 eran totalmente desconocidas en Europa. La pareja de investigadores recopiló datos más exactos sobre las hierbas curativas utilizadas por los aztecas. El Jardín Botánico de México y el Gabinete de Historia Natural, recién inaugurados, fueron dirigidos por otros miembros de la expedición. En estos años, Carlos III recibió del monarca francés la petición de incluir en una de estas expediciones a un naturalista de esa nacionalidad, pues Francia quería recuperar los valiosos papeles del naturalista Jussieu, que se habían perdido en el Perú. El rey respondió afirmativamente a esta solicitud y nombró a 2 jóvenes farmacéuticos, Ruiz y Pavón, para que salieran hacia Lima.
Desde Francia llegaría el naturalista Dombey, un médico de gran erudición, para que los acompañase en su viaje al Perú. En total, el difícil viaje duró 9 años y en su primera etapa abarcó las tierras de los incas y otras culturas de la altiplanicie. Las autoridades locales ofrecieron su valiosa colaboración a Dombey, que pudo recuperar los papeles de Jussieu y con ellos regresar a Europa. Mientras tanto, Ruiz y Pavón continuaron sus observaciones, descubriendo la orquídea, el árbol de la jacaranda y la quina morada. Para estos jóvenes, que apenas contaban con 22 años cada uno, la sociedad peruana les parecía un mundo lleno de asombro. En contacto con los indios, localizaron el papayo y más tarde el árbol del cebo, que los indígenas utilizaban para alumbrarse. Chile fue la segunda etapa del viaje donde Ruiz y Pavón encontraron la Araucaria araucana, una conífera de grandes proporciones cuyas semillas habían servido de alimento a la legendaria tribu de los araucanos. En 1786, algunos ejemplares de Araucaria dejaron estos parajes y vinieron a España en el viaje de regreso. Pronto se extendió por los jardines botánicos europeos como un descubrimiento español. Con el paso de los años, el entorno familiar de Carlos III se había reducido considerablemente. Las dos grandes figuras de su vida, su madre y su esposa, habían muerto al principio de su reinado. Solo quedaban cerca de él 3 personas, el infante Carlos y el infante Gabriel. A estos se sumaría María Luisa de Parma, la joven esposa del primero. Gabriel se dedicaba a la música, mientras Carlos y María Luisa se preparaban para ser los futuros reyes de España. María Luisa era la alegría y el amor por los placeres frente a la seriedad de Carlos III y su vida tan austera como monacal. Esta princesa italiana, de carácter fogoso, se había educado en la exquisita corte de Parma y entre sus maestros estaba Condillac, uno de los autores de la enciclopedia. Su personalidad desenvuelta contrastaba con la sobriedad del monarca, cuya soledad se había hecho célebre en todas las cortes europeas. El rey era un hombre de pocas palabras, de carácter reservado y benevolente en asuntos familiares, que casi nunca conseguía sustraerse de las tareas de gobierno. La princesa se convirtió en una apasionada intérprete de la guitarra española. En pocos años, desde su llegada a España, alcanzó un gran nivel con este instrumento. Otra de sus actividades predilectas era el bordado a mano de temas campestres y rurales inspirados en Teniers y otros pintores holandeses y flamencos. El infante don Gabriel, que era el preferido de Carlos III por su enorme sensibilidad, tenía por maestro al padre Antonio Soler, quien compuso para él muy bellas partituras.
Tuvo contactos con los principales músicos de la época, como Haydn y Boccherini, conociendo personalmente a este último. Los príncipes vivían en su propio mundo, donde el rey era un visitante ocasional. Villanueva levantó para ellos una joya del neoclasicismo, la casita del príncipe en el Escorial. Aquí, esculturas, porcelanas y tapices formarían un museo vivo del arte español del XVIII. Delante de unos jardines simétricos y en el centro de un bosque, la casita ofrecía un aspecto muy sobrio. La segunda planta estaba dedicada al príncipe Carlos, que era un aficionado al violín. La casita no era una residencia, ya que carecía de dormitorios y cocinas, sino simplemente un lugar de esparcimiento. El futuro Carlos IV era también un admirador de la marquetería y practicaba con frecuencia este arte. Asimismo, la fabricación de muebles le apasionaba y era un gran conocedor de la ebanistería de su tiempo. Para el infante, estos espacios tan llenos de maravillas eran una fuente de estímulo. La casita era un lugar moderno donde no había ninguna alusión al misticismo religioso que había dominado las habitaciones reales de otros tiempos. Era un pabellón lleno de imaginación y optimismo. Mientras tanto, las ideas de Rousseau estaban de moda. La naturaleza debía estar por encima de la arquitectura, y siguiendo esta pauta, Villanueva levantó para los infantes la casita del labrador en medio de un gran bosque. Al principio, el proyecto era la imitación de una simple cabaña de labranza, pero la idea original dio paso a un palacete de grandes proporciones que a su vez fue reformado hacia el 1800. En este escenario, los infantes supieron elegir las obras adecuadas para configurar uno de los más bellos palacios de la Ilustración. En su interior existía una notable sala de billar. Este juego, que sufriría sucesivas modificaciones hasta llegar al actual, tendría siempre cabida en los palacios borbónicos y era del pleno agrado de Carlos III.
Rousseau afirmaba que el hombre debería escapar de la desastrosa sociedad moderna, abandonando las ciudades y refugiándose en el campo. Aquí se pondría a salvo de los efectos sofocantes de la vida urbana y tendría más espacio para moverse y respirar. Cerca de su medio original, el hombre estaría más próximo a los recursos naturales, donde podría recuperar la libertad y, sobre todo, la tranquilidad de espíritu. Carlos III se esforzó por vincular el campo con la ciudad para acercar la naturaleza a los espacios urbanos. Quería transformar Madrid en un lugar más funcional, pero sobre todo más agradable para vivir. Este hombre, que amaba el aislamiento y rechazaba la etiqueta de palacio, comprendió antes que otros la importancia del medio urbano para el bienestar público. Comprendió que la única alegría pura era la alegría de todos. Este hombre, que vivió tan preocupado por las ideas extranjeras, fue uno de los que mejor supo satisfacer muchas necesidades españolas. Y como suele ocurrir con tanta frecuencia con los hombres que se adelantan a su época, somos los españoles de ahora sus más directos defensores.